Qué bueno poder estar nuevamente juntos cuando decimos buenas noticias. Hoy quiero hablarte acerca de la iglesia. Sí, la iglesia está tan batallada muchas veces, ¿no? Claro, por supuesto, porque Jesús vino a predicar un reino. Él nunca predicó acerca de una religión. Él predicó acerca del reino de Dios. Y Él estableció la iglesia. Y la palabra de Dios nos muestra que hubo una oportunidad cuando habló la primera vez acerca de la iglesia, de la palabra iglesia. Y esto se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, a partir del verso 13, una situación muy interesante donde Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo. Tenemos que entender qué era este lugar o cuál era este lugar en aquel tiempo. Era una de las regiones más paganas del pueblo de Israel de aquel tiempo. Tremendo. Claro, tenemos que entender un poco la cultura y el tiempo en el que estaban. Cuando Roma estaba oprimiendo de alguna manera al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Estaba gobernando bajo el poderío de los reyes de aquel tiempo, romanos. Por lo tanto, Cesarea de Filipo era reconocida como una ciudad de las más paganas de aquel tiempo. Tremendo. Y ahí Jesús lleva a sus discípulos. Y en ese lugar les pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Y los discípulos le responden, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros Elías o alguno de los profetas. Y Jesús les vuelve a preguntar y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro les dice, tú eres el Cristo, que significa el ungido, el enviado por Dios, el Hijo del Dios viviente. Aquí Pedro estaba reconociendo la identidad de Jesús. Primeramente, que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, que Jesús era el enviado del Señor y que era Hijo de Dios. La identidad de Jesús. Qué importante saber quiénes somos, qué importante conocer nuestra identidad. Y esta identidad te la puede revelar Dios y Dios es quien te la quiere revelar. Y Jesús le contesta a Pedro, Pedro, esto no te lo ha revelado una persona, sino mi Padre que está en los cielos. Por esto, Pedro, yo te digo que sobre esta roca, sobre Cristo, que es la roca, sobre la verdad, la palabra, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Miren qué interesante. Se dice que en Cesarea de Filipos, ahí donde estaban Jesús y los discípulos y sucediendo esto, había una cueva donde se hacían sacrificios humanos. Tremendo. Y esta cueva era denominada la puerta al infierno. Es por esto que Jesús hace esta declaración a Pedro y a sus discípulos, diciendo, las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el valor de la iglesia es extraordinario, porque Jesucristo ha dado su vida para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, la cual sos vos y soy yo, si hemos creído en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si hemos depositado nuestra fe en Él para vivir para Él, para vivir apartados, para tener una vida que honre a Dios todos los días de nuestra vida. Por esto la iglesia no es una estructura, no es un salón. La iglesia son las personas que hemos depositado nuestra fe en Jesús. Las tinieblas, Satanás, el sistema de este mundo no podrá destruir lo que Dios ha establecido, su iglesia. Por esto te animo a que seas
parte de la iglesia, del pueblo de Dios, de la familia de Dios, de lo que Dios ha establecido, lo cual reinará y gobernará en un mundo corrompido para mostrar la luz y la gloria de Dios. Te bendigo y será hasta la próxima cuando digamos buenas noticias.